Primero su reino. He titulado este sermón. Y a manera de introducción, hermanos, en Mateo capítulo 6, después del Señor haber enseñado acerca de la provisión, de que no nos debiéramos preocupar por la comida, la bebida, el vestido, porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas y que la ansiedad que viene producto de la preocupación de pensar en qué voy a comer, qué voy a vestir y qué voy a beber, es propia, es natural, es característica de los gentiles. Es decir, de personas que no tienen a Dios como su Señor. Una vida de ansiedad, una vida de preocupación por el futuro, por qué será de mí, qué haré, es característico de alguien que no cree en el Señor. ¿Significa eso que el cristiano no pasa por momentos de angustia y de ansiedad sobre su futuro? No necesariamente significa eso. El mismo Señor en Getsemaní estaba ansioso. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dice el texto, a causa de lo que venía, cómo él iba a sufrir y cómo iba a soportar la ira de Dios en la cruz del Calvario. Así es que la ansiedad en sí misma, o esa preocupación, por decirlo, pudiera ser que en sí misma no acarrea algún pecado. ¿Dónde es que acarrea pecado? Cuando mi ansiedad es producto de la incredulidad de quién o en manos de quién está mi vida. Cuando mi ansiedad viene es porque yo no creo o no estoy seguro si Dios va a proveer o va a dar o me va a guardar. Ahí sí estamos pecando, porque de alguna manera es como si Dios hubiese prometido, yo te voy a proteger, te voy a cuidar, nunca te voy a abandonar, pero yo estoy diciendo, no te creo. No te creo. La incredulidad. Al final de ese texto, en Mateo capítulo 6, el Señor termina diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios de manera primaria? Algunos han entendido que es ir a la iglesia por encima de todo, orar por encima de todo, o hacer cosas espirituales o actividades que tengan que ver con lo espiritual primero que todo. Y probablemente buscar el reino de Dios y su justicia puede tener relación con hacer actividades espirituales. Pero cuando en el contexto buscar el reino de Dios y su justicia, en el contexto de Mateo capítulo 6, su primer llamado es a una confianza absoluta en Dios. En términos de su protección, en términos de su cuidado, en términos de su provisión, en términos de entender que Él es nuestro Padre. Buscar el reino de Dios y su justicia en ese contexto, entonces, es achicar mi relación con Él, volverla más estrecha, más cercana, de manera que mi fe, mi confianza, cualquiera que sea mi circunstancia, permanezca en Él. Y eso me va a motivar a hacer las otras cosas. Congregarme, leer la palabra, orar, tener comunión los unos con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Incluido también el trabajo. Aquí en Josué capítulo 5, amados hermanos, vemos que el pueblo de Israel ya ha pasado el Jordán. Eso lo vimos el domingo anterior, con maravillas y señales que hacen que el pueblo entienda que Dios es el Dios todopoderoso. Versículo 24 del capítulo 4, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor Dios para siempre. Y veíamos en eso, hermanos, que las señales y los milagros no son primariamente para hacer espectáculos, para hacer shows mediáticos. Esta semana leía un artículo que publicó la BBC de Londres sobre una investigación que hicieron sobre un llamado o autoproclamado profeta, T.B. Joshua. Y este señor en África era, no sé, era una eminencia. Estadios llenos, repletos. Hace un tiempo hubo una controversia en República Dominicana porque él iba para allá y muchos influencers cristianos dijeron, T.B. Joshua, tú eres un varón de Dios, tú eres un profeta, etcétera, etcétera. Y lo que había
pasado, hermanos, por testimonio inicial de una de sus propias hijas, es que este señor, junto con su equipo, había abusado sexualmente de muchas mujeres. Había manipulado incluso a periodistas de la BBC cuando estaban haciendo esa investigación y se acercaron a la casa donde se reúne este grupo, fueron respondidos a disparos. Pero este señor hacía milagros. Pero este señor hacía señales. Y el problema quizá, hermano, no está en las señales o en los milagros, sino al final, ¿quién termina glorificado, magnificado y santificado por esas señales y los milagros? Dios o las personas. Aquí en el capítulo 4 de Josué dice, ¿para qué es todo esto? Para que los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Algún día tendremos que morir y el Señor pudiera quitarnos alguna enfermedad, pero de algo vamos a partir de este mundo. Entonces, quizá a veces la búsqueda de señales y milagros puede estar motivada o arraigada, amados hermanos, en lo profundo de nuestro corazón, por un amor y un deseo de permanencia en este mundo, como si este mundo fuese lo mejor que le fuese pasar a una persona. Y lo mejor que le puede pasar a un creyente es estar con su Señor. Es estar con su Señor. Estas personas han pasado el Jordán, están próximos a llegar a Jericó, ya han hecho una avanzada, les han dicho, miren, en Jericó están supremamente temblorosos, tienen miedo, están acobardados, ellos ya se sienten derrotados, y la verdad es que es así. Pero resulta que el capítulo 5 inicia diciendo que no solamente Jericó está así, sino que dice que todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán. Observe, amados hermanos, el detalle que siempre se está enfatizando lo que el Señor hace, porque es para la gloria del Señor. Y dice que sus corazones se acobardaron, ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. Es decir, que es un temor, es un acobardamiento, es un bajón de ánimo generalizado en todo el país a causa de lo que el Señor ha hecho para con los israelitas. Y a continuación, hermanos, pudiera uno pensar, ok, listo, ya pasamos el Jordán, entendemos que tenemos que poseer la tierra, eso significa que vamos a entrar en guerra. Y cuando hay rumores de guerra, ¿qué es lo que hacen los países? Pues se alistan para la guerra. ¿Y qué es alistarse para la guerra? ¿Cuántos hombres tenemos? ¿Cuántas armas tenemos? ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos helicópteros? ¿Cuántos fusiles? ¿Cuántas ametralladoras? Lanzagranadas, tanques, etcétera, etcétera, etcétera? Empiezan a planificar sus estrategias, empiezan a reunirse en escuadrones, empiezan a hacer todo lo que deben hacer para ir a la guerra. Ya Josué está aquí cerca a Jericó. ¿Y qué hace Josué? O mejor, ¿qué le dice el Señor a Josué que debe hacer? Versículo 2, y este es mi primer punto. Primero, vamos a circuncidar. Vamos a circuncidarnos. Versículo 2 al versículo 8. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal, es decir, cuchillos de piedra, y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Cuando aquí dice por segunda vez, no está hablando de que habían personas circuncidadas y los iban a volver a circuncidar, sino que iba a haber la segunda ocasión en que de manera generalizada se iba a hacer una circuncisión masiva. La primera fue hecha con Moisés. Versículo 3, Josué entonces hizo los cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esa colina, Aralot, algunos dicen que ya tenía ese nombre. Básicamente lo que traduce es colina de los prepucios o montaña de los prepucios. Algunos dicen que ya tenía ese nombre, otros dicen que ese nombre fue producto de lo que Josué hizo ahí.
¿Y a cuántas personas fue que Josué estaba circuncidando? Hermanos, estamos hablando de casi 1 millón de hombres, 1 millón de prepucios, todo el mundo haciendo fila. ¿Qué es la circuncisión, hermanos? La práctica de cortar el prepucio de niños varones. El prepucio es el exceso de piel que está en el pene de los varones. Entonces, en ese tiempo no había anestesia, no había quirófano, no había asepsia, nada de eso. Normalmente lo que hacía, en este caso Josué, es con una piedra bien afilada. Hermanos, una piedra. Es una piedra. Por más que eso esté afilado, sigue siendo piedra. Entonces, el prepucio se estira y ¡pam! Tiene que ser certero, porque si no es certero, no solamente le va a cortar el prepucio, sino la descendencia a esos varones. Normalmente la circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. Cuando el niño nacía, a los 8 días se presentaba y se hacía esa práctica. Y la circuncisión era vista como una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Es decir, todo el que quería pertenecer al pueblo de Israel, en el caso de los varones, debía ser circuncidado al 8º día. Cuando se estableció el tema de la circuncisión, algunos del pueblo de Israel pensaban que era un mandato de Moisés. ¿Ustedes por qué no se circuncidan conforme a la ley de Moisés? Y resulta que no, la circuncisión fue dada en Génesis 17 a Abraham. Del versículo 10 al versículo 14, dice el texto: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado. De manera que la circuncisión es una señal del pacto, es una señal de pertenencia al pueblo de Dios, y cualquiera que no era circuncidado tenía que ser cortado del pueblo. Dios sabía que Abraham iba a hacer esto por todas sus generaciones. Ahora, más adelante vamos a ver que ellos también celebran la Pascua, y la importancia de la circuncisión es porque en Éxodo Moisés dice que ninguno puede participar de la Pascua si no está circuncidado. Éxodo capítulo 12, verso 44 dice: pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella, comer de la Pascua. Versos 48 y 49, pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa. Y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. En otras palabras, si no hay circuncisión, no hay Pascua. Si no hay señal de pacto, no puedes participar de la Pascua. Para este momento, entonces, el pueblo está compuesto por unos 2 millones de judíos. Más o menos la mitad de ellos son varones, y muchos de ellos no habían ni siquiera nacido. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo rondando 40 años en el desierto para que toda la generación de varones, hombres de guerra que salieron de Egipto, murieran, porque Dios había jurado que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Durante esos 40 años había personas que ni siquiera habían nacido. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres que tenían 39 años hacia abajo, ninguno de ellos sabía que era la circuncisión. Ninguno de ellos había estado presente en el Sinaí cuando celebraron la primera Pascua. Muchos de ellos no habían visto ni conocido, todo lo habían era escuchado por enseñanza de sus padres. Entonces, la razón por la que Josué entonces hace esta segunda circuncisión masiva es porque todas estas personas no habían sido circuncidados
Los que habían circuncidados quedaron muertos y tendidos en el desierto, y durante el camino en el desierto tampoco dice la Biblia que hubiesen hecho la práctica de la circuncisión. Algunos dicen que quizá por el tema del desierto, el calor, ¿verdad?, la arena, y durante el tiempo de recuperación pudiera esto haber afectado la salud de muchos de ellos. Entonces, no se hizo la circuncisión. Sin embargo, la Biblia no es precisa en decirnos por qué razón durante el camino en el desierto no lo hicieron. Hay un detalle aquí, es que Dios le dice a Josué que lo haga con cuchillos de piedra. Ya para esta época, ya estamos en la edad de hierro, es decir, ya había hierro, ya había latas, por algo se hacen espadas y por algo se hacían escudos y jabalinas. Entonces, salte una pregunta, ¿por qué con cuchillos de piedra y no con una espada que era más afilada, quizás se podía limpiar mejor, etcétera? Algunos entienden que esta era una manera del Señor comunicarle al pueblo de Israel que esta señal del pacto no es algo reciente. Esto fue dado hace 500 años atrás. Y en ese tiempo se hacía con piedra. Para que pudieran recordar, para que pudieran asociar que esta señal del pacto era una promesa que Dios había hecho, una promesa pactual siglos antes. Y hoy Dios se los estaba cumpliendo letra por letra, palabra por palabra. Estos hermanos, este pueblo fue circuncidado, y dice el texto que estaban ahí, permanecieron ahí hasta que sanaron. Yo no sé si ustedes recuerdan, Jacob tuvo varios hijos, de ahí es que salen las 12 tribus de Israel, pero también Jacob tuvo una hija, si mal no recuerdo, era Dina. Y entonces resulta que había cercano en Siquem un varón de Siquem que le pareció a Dina bonita y, en palabras de los hermanos, abusó de ella. Ellos iban a encender en ira contra ellos, pero entonces ellos dijeron, no, venga, es que mi deseo es estar con ella. O sea, yo quiero estar con ella. Entonces los de Jacob les dijeron, oye, mira, ve, de acuerdo a lo que Dios dijo a Abraham, para que ellos puedan tener parentesco con nosotros, deben circuncidarse. Miren cómo obra el legalismo. Ellos decían, oh sí, vamos a circuncidarlo para que sean parte de nuestro pueblo, del labio para afuera. Pero en su corazón ellos sabían que después de la circuncisión, 8 días después, iba a ser el día más doloroso. A todos esos hombres de Siquem los circuncidan, y 8 días después, cuando el dolor estaba en su máximo, entraron unos hijos de Jacob y arrasaron con todos. Y eso puede mostrarnos, hermanos, que estas personas están aquí. Y la escena es, yo voy a enfrentar una batalla, mis enemigos están ahí, y lo que Dios me dice que tengo que hacer es circuncidarme. O sea, voy a hacerme vulnerable. Yo me circuncido porque estoy obedeciendo la ley del Señor, pero es claro que en medio del proceso de la circuncisión, mientras yo voy a sanar, el pueblo está absolutamente vulnerable. Pudieron los de Jericó haber atacado en ese momento. ¿A quién se le ocurre circuncidarse en medio de una guerra? En medio de la preparación para poseer un país, una nación completa. Y entonces dice que ellos se circuncidan y permanecieron ahí en el campamento hasta que finalmente sanaron. Esa expresión sanaron, la traducción literal, es como revivir, es como que resucitaron. Y eso comunica, amados hermanos, quizá el dolor, la debilidad. Todos los hombres, amados hermanos, los hombres que son los encargados de hacer el trabajo de fuerza, que están ahí tendidos quizá en su estera, en su cama, con sus dolores, producto de su recuperación. Y cuando ellos sanan es como si volvieran a la vida.
como si reviviera. Amados hermanos, esto es un cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Aunque la circuncisión, amados hermanos, hasta este momento era en el prepucio de la carne, siempre aún en la ley Dios había comunicado que eso era una señal física observable de algo que debía ocurrir al interior del corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 16, dice: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre los pueblos, como se ve hoy. Observe. Primero lo que Dios hace. ¿Quién Dios es? Él es el dueño de todo. Él es Señor, a Él pertenecen los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Primero. Segundo, ¿qué hizo Dios? Amó a tus padres y escogió a tu descendencia, a ustedes, como se ve hoy. Respuesta, verso 16, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. ¿Ven? Dios es, Dios hace y ahora nosotros respondemos. Siempre esa es la secuencia. ¿Qué Dios es? Dios es santo, Dios es justo. ¿Qué Él hace? Dios me escoge, Dios me perdona, Dios hace maravillas conmigo. Ok, ¿cómo respondo ante lo que Dios hace? Circunciden su corazón, rompan el prepucio de sus almas y no sean tercos. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Esto lo dice en Deuteronomio capítulo 10. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, va a repetir en términos de promesa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: circunciden el prepucio de su corazón. Es como si nos dijera Él: sálvate a ti mismo. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El problema del ser humano está en su corazón, y toda solución real, profunda y verdadera debe iniciar en el corazón. El error, la equivocación, la piedra de tropiezo con el pueblo de Israel era que entendía que con solo cortarse el prepucio de su carne ya pertenecían al pueblo de Dios, ya eran salvos, ya eran lo que eran. Y la circuncisión física era una señal. Pero lo que realmente debía pasar era que nuestro corazón fuese circuncidado. ¿Para qué? Para que no amemos a Dios de manera legalista. Esta semana a una pareja que visitamos, ellos nos preguntaban: venga, el tema de la ropa y el maquillaje y todo eso, ¿qué? Y ayer visitaba a otra familia y me hicieron la misma pregunta: pastor, uno puede que las uñas, que el cabello, que no sé qué. Y yo le dije: mi hermano, yo no creo que nuestra salvación valga un pote de tinte de cabello, ni valga un pinta uñas más glow. Algunos pretenden salvarse a sí mismos confiando en su indumentaria, en sus obras, en lo que hacen. Y cuando les preguntas: si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Ellos dicen: al cielo. ¿Y por qué estás seguro? Bueno, porque yo, y empiezan a hacer una lista. Porque yo voy a la iglesia, yo oro, yo me visto, yo canto, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Y el Señor ve cuán fiel he sido. Y hermanos, no se trata de nuestra fidelidad. La razón por la que Israel va a entrar a esta nación es por causa de la fidelidad de Dios, del pacto que Dios había hecho.
la circuncisión como un acto de obediencia al Señor es nuestra respuesta a lo que Él ya ha hecho para con nosotros. Nunca era el fin en sí mismo. Era solo un medio. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, Pablo lo enseña, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Oh, te circuncidaste, ahora sí eres hijo de Dios. Wow. No. No. La circuncisión, hermanos, implicaba no solamente el ser insertado al pueblo nacional de Israel, sino que también te obligaba al cumplimiento de la ley de Moisés de manera estricta. Versículos 25 al 27, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión se ha vuelto incircuncisión. Es decir, a pesar de que tú estés circuncidado, es como si no lo fuera. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Es decir, si la persona que no es del pueblo de Dios, que no está circuncidado, cumple la ley de Moisés, que ustedes no pueden cumplir, eso no se le cuenta a ellos como si estuvieran circuncidados. Pues claro, porque la lógica de la circuncisión es que tú guardes la ley. Pero si tú eres transgresor de ella, la circuncisión, ¿para qué? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Y si el que es físicamente circunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, transgredes la ley. Hermanos, esto es una manera de decir Pablo aquí, que a veces los gentiles, los que no son cristianos, viven mejores vidas que los que son cristianos. Y le dice, mira, ve, yo no estoy bautizado, yo no voy a la iglesia, yo tal cosa, pero soy más generoso que tú. Soy menos avaro que tú. Soy más dadivoso que tú. Soy más fiel a mi esposa que tú. Crío mejor a mis hijos que tú, que vas a la iglesia. Entonces dime, esta mundanalidad no se contaría como cristianismo, mientras tu cristianismo se cuenta como mundanalidad. Porque al final, hermanos, el argumento de Pablo aquí es, no se trata de lo que pasa afuera, en cuyas obras nosotros a veces confiamos. No se trata de lo que hacemos, del ministerio, y hago y me muevo y me trepo y hago allí, hago allá. No. Se trata de cómo mi corazón responde a lo que Dios ha hecho. Probablemente esa respuesta implicará participar en actividades, pero mi confianza no está en las actividades. Mi confianza de mi entrada al reino de los cielos, de mi pertenencia al pueblo de Dios, a su familia, mi confianza, mi convicción de que soy hijo de Dios no viene a raíz de lo que hago, de lo que hice o de lo que voy a hacer por Dios, para Dios. Se trata de lo que Él hizo conmigo y para mí. En eso radica mi confianza. Hay una relación cercana entre la circuncisión del antiguo pacto y el bautismo en el nuevo pacto. Un comentarista dice, ambos pueden ser descritos como un sello. El bautismo significa, o es un símbolo de la entrada de un nuevo creyente en el nuevo pacto, de la misma manera que la circuncisión marcaba la iniciación al ingreso del pueblo en el antiguo pacto. Sin embargo, ni la circuncisión ni el bautismo tenían o tienen el poder de salvar a una persona. Sin embargo, sirvieron y sirve el bautismo como una señal exterior pública de la obra que entendemos y creemos que está ocurriendo y ocurrió en el corazón. Pasamos de muerte a vida, resucitamos de nuestra muerte espiritual y somos lavados de nuestros pecados para vivir en novedad
de vida, con un corazón transformado, con una mente transformada, por la obra que el Señor hizo en nosotros. Hermanos, no por bautizarnos somos salvos, pero si somos salvos, lo más probable es que quieran bautizar. Y estas personas, amados hermanos en Josué, entonces tienen que volver a circuncidarse, a recordar cuál debe ser su respuesta ante lo que Dios había hecho. Versículo 8, cuando terminaron entonces de circuncidar toda la nación, ellos permanecen ahí, ellos sanan, pero en segundo lugar, que el Señor les recuerda, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Hermanos, ¿qué pasó? Resulta que el pueblo sale de Egipto y muchos de ellos mueren en el desierto, y muchas ciudades, especialmente Egipto, pudiera empezar a creer, vea, ¿qué tal ese Dios de Israel? Lo saca de Egipto que porque aquí los estamos matando y esclavizando, y lo lleva a Egipto a matarlo, a hacerlo morir allá. Y Moisés varias veces, Dios en su ira iba a arrasar con todo el pueblo, y Moisés, Señor, puesto en tierra, le decía, Padre, Señor. Entonces, de manera que Egipto va a empezar a decir que tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Muchos murieron, y probablemente la historia que se iba a contar era eso, y eso iba a convertirse en un oprobio, en una afrenta, en una vergüenza para Israel y para el Dios de Israel. Pero ¿qué les dice el Señor? Miren, hoy les he quitado eso encima. Yo no los dejé morir en el desierto. Los estoy introduciendo a la tierra de Israel. Y ahora lo segundo que van a hacer es que van a celebrar la Pascua. Versículos 9 y 2. La Pascua, amados hermanos, es una de las fiestas más importantes del Antiguo Testamento. Y ustedes recordarán en Éxodo capítulo 12, ellos se están preparando para salir y Dios le dice en el capítulo 12, ustedes van a leer todas las instrucciones. Hay un cordero que deben sacrificar y con la sangre de ese cordero iban a pintar los postes de las puertas, los dinteles, las ventanas, de manera que cuando el Espíritu iba a pasar por las casas, donde él viera esa señal de sangre, él iba a pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. En el versículo 25 al 27 dice, cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos pregunten, lo mismo que pasó en el capítulo 3 y 4 de Josué. Y cuando sus hijos pregunten, ¿y esa piedra? Bueno, es que el Señor nos hizo pasar por el Jordán, el seco. Cuando se celebre la Pascua y dice, y tus hijos pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Pascua significa pasar por alto. ¿Y por qué pasa por alto? Por la sangre que está ahí. Hermanos, la Pascua en este contexto es una señal hacia el pasado y una señal hacia el futuro. Hacia el pasado, para este pueblo en este momento, era recordar la redención que Dios había hecho de ellos en la tierra de Egipto, pero hacia el futuro era pensar de que había alguien, el Cordero de Dios, que sería sacrificado y por su sangre derramada sobre nosotros para la limpieza de nuestros pecados, cuando viniera el juicio, la ira de Dios, pasara por ahí. En Mateo capítulo 26, verso 26 al 30, el Señor celebra la Pascua. Y es ahí, celebrando la Pascua, que el Señor inaugura, establece, instituye la cena del Señor. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En 1 Corintios 11, nosotros lo leemos cada mes. Y el Señor dice, hagan esto todas las veces en memoria de mí.
Finalmente lo que había sido señalado, profetizado por la Pascua, se había cumplido en nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice Pablo, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36, y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí, ese es el Cordero de Dios. Capítulo 19, verso 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y eso es un detalle importante porque en Éxodo capítulo 12, verso 46, el cordero dice, se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Aún en los detalles más minúsculos, más pequeños, el Señor tenía absoluto control soberano de todo. ¿Y todo para qué? Para que al final Cristo fuese nuestra Pascua. Mis hermanos, Josué estaba celebrando con el pueblo el rescate portentoso de Dios al tiempo que miraba hacia el futuro, una redención completa y total que haría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, insertados en la tierra, a punto de empezar la conquista, cesa el maná, comienzan a comer el fruto de la tierra. Y un comentarista menciona, el maná fue la evidencia de que nunca faltó el pan del cielo para ellos. Nunca faltó la provisión de Dios, nunca los desamparó, nunca los dejó. Ahora, por su misma fidelidad, va a seguir permaneciendo en ellos, ya no a través del maná que desciende del cielo, sino a través de una tierra que Dios había preparado para ellos. Una tierra que ellos no plantaron, que ellos no cultivaron, que ellos no cuidaron. Una tierra que fluye leche y miel. Eso es gracia. Eso es favor inmenso. Pero no solo esto, hermanos. Está la respuesta a lo que Dios ha hecho a través de la circuncisión. Está la celebración de lo que Dios ha hecho y hará con nosotros en términos de la redención. Pero en la última parte de nuestro texto, les aparece un personaje. Y es Cristo mismo preencarnado. Versículo 13 al 15 de Josué 5. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Desenvainada es fuera de su estuche, de su vaina. Y José fue hacia él y le dijo, ¿amigo o enemigo? Y él le dice, no. La NBLA dice, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor, y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. La Reina Valera dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. La traducción en lenguaje actual dice, ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre, yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo. Y la Biblia textual lo traduce, yo soy el príncipe del ejército de Yahvé, que acabo de llegar. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Aquí hay varios elementos, hermanos, que nos permiten concluir que este personaje es una visión preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Y alguna de las razones es porque después de esto, dice Josué, que tiene que decirle a mi Señor a su siervo, y el capitán del ejército del Señor le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Exactamente igual como cuando Moisés se encuentra con el ángel de Jehová en la zarza. Éxodo capítulo 3, verso 5. Entonces Dios le dijo, era el ángel de Jehová, pero en el verso 5 dice, Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa.
Cuando Esteban interpreta este texto en Hechos capítulo 7, versos 32 y 33, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. El Señor te dijo. Balaán había visto el ángel del Señor, o el ángel de Jehová en otras traducciones, con una espada desenvainada en Números capítulo 22, versículo 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, inclinándose, se prostró en tierra. Este ángel de Jehová, en este texto en Josué, el príncipe del ejército de Jehová, o el capitán del ejército de Jehová, Josué le hace una reverencia, en otras traducciones le adora. Un acto, amados hermanos, que no reciben ni los hombres ni los ángeles. En Hechos capítulo 10, verso 25 al 26 dice: cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró, pero Pedro le levantó diciéndole: óyeme, levántate, yo también soy un hombre de carne y hueso como tú. Apocalipsis 19, verso 10, entonces caí a sus pies, este es Juan, para adorarlo, y digo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el capítulo 22, verso 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Jesús mismo, cuando fue tentado: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Josué está aquí delante de este capitán, delante de este ángel. En algunas traducciones se postra en tierra, le adora, le hace reverencia y le dice: Señor. Y este ángel no le dice: óyeme, no hagas eso. Él le dice: oh sí, yo soy Señor, yo soy digno de adoración, y ¿sabes qué? Quítate la sandalia, porque este lugar es santo. Hermanos, ¿qué podemos concluir de esto? Dios mismo iba a librar las batallas de Israel. Él mismo los iba a introducir a la tierra. Así es que yo les había dicho al inicio que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Josué sabía perfectamente que Jericó estaba rendida, porque simplemente no fue a atacar. Porque no se hizo acobardados. Dios quiere que Josué recuerde y ponga en práctica lo que tanto le dijo en el capítulo 1. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y en este libro de la ley dice: circuncídense, celebren la Pascua, recuerden lo que yo he hecho por ustedes. Y eso es lo que Dios le dice a Josué que debe hacer. Lo primero, hermanos, amados hermanos, no es la estrategia militar, no son nuestras provisiones económicas de alimento, de vestido, etc. Lo esencial no es el número de los soldados que hubiese tenido Josué. Tu confianza y puesta en marcha no reside o descansa en el informe o el pronóstico de los espías que había enviado Josué. Lo primero es: guarda mis palabras. Obedece mi ley. Con la circuncisión debemos recordar a qué pueblo Dios nos ha insertado. También debemos recordar que todo lo que hemos recibido no ha sido por ti o por tu justicia, sino debido a mi juramento de introducirte a esta tierra.
Y esa circuncisión es la señal de ese juramento, de ese pacto. Es por mí. Con la Pascua debes recordar quién es tu Redentor, quién pasó por alto tus pecados, no a causa de tu justicia, sino a causa de la muerte de un inocente, de un cordero inocente. Con el maná y el fruto de la tierra, debes recordar mi fidelidad contigo a pesar de tu infidelidad conmigo. Y debes recordar que a pesar de tu infidelidad, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Con la presencia misma del Señor, debemos recordar que tus victorias no son tus victorias, son las victorias del Señor. Es Cristo quien realmente nos hizo vencedores. Romanos capítulo 8 del versículo 31 en adelante dice, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y entonces aquí utilizamos este versículo para que Dios borre las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces sufrimos a causa de nuestras malas decisiones. Y entonces decimos, me están atacando. Estoy sufriendo. No, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa campaña política la ganamos. Ese empleo lo ganamos. Todo lo ganamos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el contexto del texto. Observe. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Es la entrega del Hijo de Dios lo que nos hizo vencedores. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahora, ¿qué cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de pecado? ¿Quién te señalará tus culpas? Dios es el que justifica. No me justifico a mí mismo. Oye, mírame qué tan bueno soy. No, oye, sí, tú tienes toda la razón. Soy eso que tú dices y peor, pero ¿sabe que Dios me justificó? Si tienes algún problema, habla con Él. En ese sentido, Dios es por nosotros, porque Él cargó nuestra culpa, nuestro pecado sobre el Hijo de Dios. Verso 34, ¿quién es el que condena? No, Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestra idoneidad, nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra capacidad de hacer los presupuestos y planificar. Somos más que vencedores por nuestra chequera y nuestros ahorros y nuestra pensión y nuestra profesión. Somos más que vencedores porque tenemos y gozamos de buena salud. Nos podemos comer el mundo. Nada se interpondrá en nuestro camino. No. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Es en Cristo. Y entonces, por el amor con que nos amó, por lo que Él hizo, por la batalla que Él luchó a nuestro favor, por eso Pablo dice, estoy convencido, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pues hermanos, todo lo que el Señor hace por el pueblo y para el pueblo es para que usted se centre en Dios. Busque
a Dios, confíe en Dios, descanse en Dios. Y más adelante ustedes se van a ver cómo este pueblo, aún después de las maravillas, retrocede. Hermanos, renunciemos a nuestro orgullo y a nuestra autosuficiencia y reconozcamos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, no nos podemos sustentar a nosotros mismos, no nos podemos protegernos a nosotros mismos, no podemos circuncidar nuestro propio corazón, no podemos librarnos de la ira de Dios por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él rasgue nuestro corazón. Necesitamos que Él sea nuestro sustento, nuestra roca firme. Necesitamos que Él sea el que nos proteja. Necesitamos que Él sea el que nos lave, el que nos limpie de todo pecado. Necesitamos que Él sea nuestra vid permanente. Antes que nuestras estrategias, antes que nuestros recursos, antes que todo lo que nosotros podamos tener. Él es antes que todo y primero que todo. Señor, una vez más te damos gracias. Dios de misericordia, por tu favor. Y muchos hermanos hoy, oh Dios, están pasando por situaciones bien difíciles. Temas de salud, historias de vida, Señor, dolorosas, a nivel familiar, a nivel personal, heridas del pasado, etcétera, etcétera. Pero, Señor, ¿qué es aquello por lo cual tú vienes a nuestras vidas? ¿Para darnos una mejor vida aquí y ahora? ¿O para darnos razones para vivir una vida para la eternidad? ¿Es para nuestra felicidad inmediata que estamos aquí? Pues para vivir para tu gloria. Señor, tú nos recuerdas tu amor, tú nos recuerdas tu fidelidad, tú nos recuerdas tu pacto, tu promesa, tu palabra, que no la has dejado caer y no la dejarás caer, ni una tilde va a pasar. Todo en este mundo va a pasar, pero tu palabra no pasará. Padre, ¿en qué reside nuestra confianza? Examina nuestro corazón. Y cada vez que celebremos la cena, cada vez que recordemos el día de nuestro bautizo, cada vez que recordemos, Señor, tu provisión, el plato de comida que tenemos delante, el empleo que tenemos, la ropa, los hijos, la familia, todo cuanto tengamos o no tengamos, Señor, esas cosas solo sean señales. Esas cosas solo sean medios, Señor, para recordar tu poder, tu amor, tu fidelidad, tu salvación, tu santificación, Señor, y la esperanza de glorificación que tenemos solamente en ti. Padre, perdona nuestra incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad y enséñanos a descansar en ti. No son mis victorias, son tus victorias. Nosotros somos vencedores, pero es porque estamos en ti. Y por medio de ti, que nos amaste hasta el final, y nos seguirás amando hasta el final. Padre, en medio del sufrimiento que estemos pasando, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, en medio, Señor, de aquello que se nos avecina en un futuro, Padre amado, ayúdanos a recordar que no es nuestras fuerzas, ni con ejército, ni con espadas, sino por tu espíritu. Señor, no enfrentamos el futuro con nuestros recursos, aunque tú los provees. No enfrentamos el futuro con nuestras fuerzas, aunque tú nos las das. Vemos el futuro con expectativa, porque tú estás ahí. Y tú haces toda la diferencia. Señor, tuya sea la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén.